Cuando pensamos en el antiguo Egipto, nuestra mente viaja a un mundo lleno de faraones, momias, gatos pelados y desiertos. Hoy analizaremos sucesos o datos extraños y desconcertantes sobre ellos. Los rumores sobre cámaras secretas no son nuevos, pero la controversia se avivó con reportes de una supuesta investigación que utilizó tecnología de radares satelitales avanzados de penetración terrestre. De acuerdo con las imágenes, los escaneos satelitales habrían detectado un colosal complejo subterráneo oculto debajo de las pirámides a una profundidad asombrosa. Los datos de la teoría describen un sistema masivo compuesto de dos gigantescas estructuras de forma cúbica interconectadas con 8 pozos monumentales que descienden en una perfecta geometría espiral hasta superar los 2000 metros bajo la superficie. No obstante, en el terreno de la geofísica profesional, la comunidad descarta la veracidad de este hallazgo. Los expertos explican que las ondas de radares actuales sufren una enorme atenuación física y son incapaces de penetrar kilómetros de roca sólida con tanta nitidez. Por lo tanto, lo que los teóricos interpretan como pasadizos artificiales son con toda seguridad fluctuaciones naturales en densidad de la piedra caliza o simple ruido electromagnético en el procesamiento de los datos. Cuando las grandes pirámides de Giza estaban siendo construidas, los últimos mamuts lanudos todavía caminaban sobre la tierra, resistiendo en entornos aislados como la isla de Wrangell. A raíz de esta asombrosa coincidencia ha surgido una pregunta fascinante. ¿Pudieron estos gigantes del norte haber estado presentes de alguna forma en el antiguo Egipto? La base de esta teoría no solo es ciencia ficción, sino que se apoya en una pintura real descubierta en la tumba del visir Rehmira, en Tebas, que data aproximadamente del año 1400 a.C. En este relieve se puede observar como una procesión de tributos extranjeros, donde unos hombres transportan una criatura pequeña, marrón y peluda, con colmillos que guardan un parecido desconcertante con un mamut joven. La egiptología tradicional descarta por completo que se tratara de mamuts lanudos, argumentando que estos animales eran exclusivos de climas árticos y fríos, y como sabemos, el desierto no es nada como eso. Los expertos sugieren que lo más probable es que la pintura retrate de forma imperfecta a un elefante enano de procedencia asiática o mediterránea. Sin embargo, los teóricos alternativos insisten en la posibilidad de que ejemplares exóticos hayan sido importados vivos a través de complejas redes comerciales de la antigüedad. Aunque la idea popular de mamuts ayudando a mover los pesados bloques de pirámides pertenece más al cine que a la realidad, el enigma de la pintura de Rehmira sigue cautivando a muchos investigadores. La imponente mirada de la gran esfinge de Giza oficialmente sitúa su construcción alrededor del 2500 a.C., atribuyéndolo al faraón Jafra. Sin embargo, a finales del siglo XX, el geólogo Roller Scores y el investigador John Anthony West sacudieron los cimientos de la academia con una observación simple pero extraña: el tipo de desgaste en el cuerpo de la criatura en los muros de su recinto. Mientras que el resto de estructuras de todo el complejo muestran una erosión horizontal típica de los azotes del viento y de la arena del desierto, la esfinge presenta profundas hendiduras verticales y onduladas. Para un geólogo, este patrón es un sello inconfundible de la erosión pluvial, es decir, de agua de lluvia corriendo en grandes cantidades durante siglos. El gran problema histórico es que Giza ha sido un desierto árido desde mucho antes de la dinastía de Jafra, y mucho antes de que el antiguo Egipto siquiera existiera. Para que la esfinge hubiera recibido semejante cantidad de agua, tendría que haber sido esculpida a final de la última era del hielo, entre el 10.000 y el 5.000 a.C., una época en donde la región era una sabana verde y lluviosa. Por supuesto, la ciencia real no se queda de brazos cruzados. Muchos geólogos y egiptólogos argumentan que este desgaste se debe a una pésima calidad de la piedra caliza del lugar, sumada a un efecto llamado haloclasia, un proceso donde la humedad ambiental y la sal del subsuelo se evaporan, expandiendo cristales que descascaran la roca de una forma que imita perfectamente la erosión de la lluvia. Un monumento de miles de años más antiguo que su propia civilización, o simplemente un capricho de la química del desierto. El debate parece seguir abierto. En el Real Museo de El Cairo descansa una bellísima daga de hierro encontrada en el muslo derecho de la momia del joven rey Tutankamón. Cuando Howard Carter la descubrió en la tumba en 1922, el hallazgo de esta hoja de metal desconcertó a la arqueología por una razón técnica.
Tutankamón gobernó en el siglo XIV a.C., en plena edad de bronce. En ese entonces los egipcios no dominaban las altísimas temperaturas necesarias para fundir el mineral del hierro terrestre, y cualquier rastro de este metal solía ser tosco y propenso a deshacerse por el óxido. Sin embargo, la daga de Tutankamón lucía un brillo plateado, impecable, y apenas tenía rastros de corrosión. Durante décadas se especuló sobre su procedencia hasta que en 2016 un equipo de científicos italianos y egipcios analizó la hoja utilizando espectrometría de fluorescencia y de rayos X de última generación. El veredicto científico fue irrefutable. El metal contenía un porcentaje de níquel superior al 11%, además de trazas específicas de cobalto. Esa firma química es matemáticamente imposible para el hierro extraído de la Tierra, pero coinciden curiosamente con las huellas químicas digitales perfectas de un meteorito metálico. Lo verdaderamente poético y fascinante es que los antiguos egipcios no se toparon con este material por accidente. Los textos jeroglíficos de la época demuestran que, justo alrededor del siglo, introdujeron un nuevo término literal para referirse al hierro, Bianpet, que se traduce directamente como hierro del cielo o metal de los cielos. Ellos sabían perfectamente que esas rocas brillantes caían del firmamento como un regalo directo de los dioses, y sus artesanos lograron forjar a golpes y sin fundir una obra de arte celestial milenios antes de que la metalurgia moderna se desarrollara. Según la mitología de la creación del antiguo Egipto, cuando el mundo solo era océano, el Benben fue el monte primordial, la primera porción de tierra sólida que emergió de las aguas del origen. Esta piedra sagrada poseía una geometría cónica o piramidal que causó un impacto estético y religioso absoluto, sirviendo como inspiración directa para esculpir los piramidiones, las famosas puntas de las pirámides que antiguamente eran hechas de oro puro. Sin embargo, más allá de la mitología, los entusiastas de los misterios sostienen una teoría fascinante. La piedra Benben, como se lo conoce actualmente, original, que se custodiaba en el templo de Heliópolis, no era una escultura hecha por el hombre, sino un objeto caído por el cielo. Se especula que se trataba de un meteorito de gran tamaño y características únicas que, debido a su proceso celestial y composición metálica, fue adorado por los sacerdotes como una fuente de energía cósmica o un contenedor de conocimiento avanzado depositado por los dioses de la Tierra. Ahora avanzamos hacia el periodo de Amarna, para encontrarnos con el faraón más disruptivo de la historia, Amenofis IV, mejor conocido como Akenatón. Este rey no solo borró todo el panteón egipcio de un plumazo, es decir, a los dioses que usualmente conocían el imperio egipcio, para instaurar un solo monoteísmo, es decir, para que todos adoren a un solo dios, documentado en torno al disco solar, el Atón. Verán en los relieves y estatuas de la época, Akenatón, su bella esposa Nefertiti y sus hijas no lucen como humanos ordinarios. Aparecen con cráneos extremadamente alargados hacia atrás, cuellos delgados como de cisne extremadamente largos, abdómenes prominentes y caderas anchas. Para los entusiastas de la teoría de los antiguos astronautas, esta apariencia es prueba reina de que el faraón poseía una genética extraterrestre y que era una entidad estelar intentando mostrarse tal como era. Pero si regresamos a la medicina y a la antropología, la explicación profesional toma dos vertientes bastante humanas. Por un lado, algunos médicos sugieren que el faraón padecía de un trastorno genético real, como el síndrome de Marfan, que explica las extremidades largas y el rostro elongado. Por otro lado, la mayoría de los historiadores de arte coinciden en que no se trataba de un retrato literal, sino de una revolución estilística y religiosa propuesta por él mismo. Al considerarse el intermediario directo del dios creador Atón, Akenatón adoptó una estética andrógina y exagerada para fusionar en su propia imagen los conceptos masculinos y femeninos de la creación. Al morir el faraón, su ciudad fue destruida y su nombre borrado, dejando su cuerpo y su arte como un enigma suspendido en el tiempo.